Después de haber elevado de manera arbitraria los precios de la electricidad alemana, la casta política alemana, encabezada por Friedrich Merz, el Feijóo alemán, quiere ahora subsidiar con 4.000 millones de euros a la industria electrointensiva alemana para evitar su desaparición. Veámoslo. El modelo económico alemán de las últimas décadas se ha fundamentado esencialmente en una industria exportadora altamente competitiva gracias a los bajos costes energéticos del país. Fabricamos productos de alta calidad a un coste reducido y, en consecuencia, nos comemos competitivamente los mercados mundiales. Sin embargo, durante los últimos años, este modelo económico ha gripado, y no solo por la aparición de competidores externos de la talla de China, que son capaces de fabricar productos en muchos casos de calidad similar a los de Alemania a un coste incluso más bajo, sino también porque la propia clase política alemana ha saboteado abiertamente este modelo económico de desarrollo alemán. Y es que, como decimos, una de las principales ventajas competitivas de Alemania durante las últimas décadas ha sido el bajo coste de la energía. Y durante los últimos años, la clase política alemana se ha dedicado regulatoriamente a encarecer de manera sistemática esa factura energética. Basta con observar este gráfico que recoge el precio de la electricidad para los consumidores industriales, es decir, para las empresas industriales. Como vemos, durante los últimos 20 años, el precio del kilovatio hora en Alemania se ha duplicado. Y sí, me podréis decir con razón que estos son incrementos nominales de los precios de la factura eléctrica, pero es que incluso descontando la inflación acumulada durante este periodo, durante los últimos 20 años, el precio del kilovatio hora para la industria alemana se ha incrementado en un 50%. Repito, 50% en términos reales. Y tengamos en cuenta que estamos hablando de una parte del coste energético, porque no todo el coste energético es el coste eléctrico. De hecho, durante las últimas décadas se ha promovido desde la Unión Europea y también desde el gobierno alemán una progresiva electrificación de los procesos productivos, es decir, reducir la dependencia del consumo de combustibles fósiles, es decir, recortar en la industria la dependencia del consumo de combustibles fósiles y pasar a incrementar la dependencia del consumo de electricidad. Si esto es una política promovida por el Estado, es porque normalmente el precio de mercado de los combustibles fósiles es más bajo que el precio de mercado de la electricidad. Pero como los gobiernos consideran que el consumo generalizado de combustibles fósiles es socialmente dañino, promueven su reemplazo por el consumo de electricidad. Pero es que este consumo de electricidad también se ha encarecido, como hemos visto, como consecuencia de políticas eléctricas del gobierno alemán que han vuelto más caro producir electricidad dentro del país. ¿Qué políticas? Pues por un lado el apagón nuclear alemán, es decir, el cierre progresivo de las centrales nucleares alemanas como generadoras de electricidad, y por otro, el cese de la importación de gas ruso para generar con ese gas electricidad. Todo eso, como vemos, ha ido encareciendo progresivamente la factura eléctrica, minando, por tanto, la competitividad de la industria alemana que consuma electricidad de manera intensiva para producir bienes y servicios exportables. Por eso, en estos momentos, la economía alemana está hecha un auténtico desastre. Como ya tratamos en un vídeo anterior, lleva 7 años totalmente estancada. El PIB per cápita del país no ha crecido nada en 7 años y el estancamiento se prevé que continúe algunos más. ¿Acaso por ello el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, ha decidido tirar de chequera, es decir, tirar de endeudamiento público para ver si así relanza, aunque sea a corto plazo, el crecimiento económico de la maltrecha Alemania, maltrecha porque los políticos como él se han cargado las bases de su economía? Y entre todas las medidas de despilfarro de gasto que quiere impulsar este democristiano político alemán, el equivalente a Alberto Núñez Feijóo en España, encontramos
atención al despropósito, subsidios para las industrias electrointensivas de Alemania. Concretamente, el canciller democristiano Friedrich Merz plantea entregar 4.000 millones de euros a la industria electrointensiva alemana para hacerse cargo, durante los próximos 3 años, de la mitad de toda su factura eléctrica. Vamos, que el contribuyente alemán le pague a la industria electrointensiva alemana la mitad de toda la electricidad que consume a lo largo de 3 años. Fijaos en la magnitud del despropósito. Los políticos alemanes adoptan un paquete de medidas a lo largo de varios años que tienen como objetivo, deliberado o no intencionado, pero como objetivo final, encarecer la factura eléctrica de Alemania. Obviamente, si encareces la factura eléctrica de Alemania, aquellas industrias que consuman más electricidad se verán desplazadas fuera del mercado, no serán capaces de competir. Pero ese es un daño que desde tu perspectiva política se ve compensado por los supuestos beneficios que tendrá el encarecimiento del precio de la electricidad. Por ejemplo, que la demanda de electricidad caiga en Alemania y que por tanto se consuman menos combustibles fósiles en el margen para generar electricidad y por tanto, por ejemplo, que se reduzcan las emisiones de CO2, que parece en gran medida que era el objetivo de los políticos alemanes al hacer todo esto. Pues no, ahora no les gusta que la consecuencia inevitable de las políticas que ellos han promovido durante años sea el cierre de la industria alemana. Y en lugar de eliminar todas esas políticas que han generado un muy profundo daño sobre la industria alemana, encareciendo en un 50% en términos reales el precio de la electricidad para esa industria, en lugar de dar marcha atrás en todo su desnortado intervencionismo estatal, lo que plantean es socializar los costes del daño político que ellos han generado, subsidiar la industria alemana para que sea capaz de resistir el encarecimiento de la electricidad que ellos, con sus políticas, han provocado. Y esto nuevamente lo que supone son mayores impuestos, presentes o futuros, sobre el resto de la economía alemana, volviendo por tanto más pobres al resto de la economía alemana para compensar la pobreza que los políticos han generado en una parte de la economía alemana, especialmente en las industrias electrointensivas. Se comprueba nuevamente así lo que decía el economista Ludwig von Mises, de que el intervencionismo estatal degenera en un círculo vicioso de mayor intervencionismo. Interviene el gobierno en la economía y esa intervención genera consecuencias, efectos secundarios, dañinos no deseados. Y cuando el político se enfrenta a esos efectos no deseados que él mismo ha provocado, en lugar de dar marcha atrás para regresar a la situación inicial previa a su intervención, lo que hace es adoptar nuevas intervenciones, en este caso el subsidio a las industrias electrointensivas, que generan nuevas distorsiones sobre el funcionamiento de la economía y que en consecuencia generan nuevos efectos secundarios no deseados que requerirán, desde la óptica estatista de los políticos, nuevas dosis adicionales de intervención que a su vez generarán nuevos problemas de descoordinación social. Y creo que es bastante fácil darse cuenta de que este es un camino hacia el desastre. Un desastre que debería preocuparnos especialmente, no solo porque la economía alemana tenga un tamaño y por tanto una influencia muy significativa sobre la economía del resto del continente, sino sobre todo porque este camino intervencionista hacia el desastre que ha caracterizado durante las últimas décadas a la casta política alemana es exactamente el mismo modelo de intervencionismo que nos aboca al desastre, que se ha elevado y que se ha reproducido, corregido y aumentado en las mismísimas instituciones de la Unión Europea, que en consecuencia afectan también de manera directa a la economía española. No es solo que la clase política alemana empuje a su economía hacia el abismo, es que esa misma clase política, esas mismas ideas, son las que aplican los burócratas europeos sobre todo el continente, empujándonos en consecuencia a todos hacia el abismo.